No, a mí me parece que el gobierno hacía una bandera de su campaña electoral pretendiendo hacer justamente, digamos, el inicio del juicio el día martes. De hecho, la desesperación que les agarró con lo de la Corte fue tremenda, porque básicamente se caía la campaña electoral. Lo cual habla, en primer lugar, de la independencia, la justicia. Me sumo a lo que decía recién respecto de la Corte. La verdad, se supone que la Corte no se deja presionar. Se supone, ¿no? Me preocupa seriamente una Argentina donde la justicia tiene eso. Y me parece que habla de justamente lo que tiene que ver con la escasa independencia que tiene la justicia, por ende, la dependencia que tiene ¿de quién? Y de los sectores del poder económico, porque en definitiva lo que pasó con la Corte fue eso. Yo soy de San Martín. En San Martín no hubo ni cacerolazo, ni nadie, no vi masivamente la gente saliendo a la calle por esa cuestión. Creo que en todo caso un sector de los medios sí estaba muy preocupado por esto. Me parece de todas formas muy interesante que la sociedad escuche de qué se trata, porque creo que nadie sabe mucho de la causa. A mí me llama poderosamente la atención. Yo no sé si sabe que es una causa, por ejemplo, donde Iguacel, cuando fue ministro, hizo una auditoría y la auditoría dio que prácticamente no había diferencias. Sí, cierto. Yo no sé si no se sabe esto. Sí. Me parece realmente muy raro. Me parece interesante si esa instancia de juicio finalmente va a permitir que el conjunto de la sociedad entienda que esto es así. Bueno, tal vez es positivo. Bueno, pero Ahora, dentro de la misma causa, perdóname. espérame un segundito, Carlito, ya voy con vos. Dentro de la misma causa, en la investigación, lo que se habla es de licitaciones que fueron digitadas. Y todas recaían en la bolilla fría o no en Lázaro Báez. Claro. Ese es otro de los... Eso seguro es así. El Bueno. problema es que los datos no dicen eso. Bueno, ¿Sabés cuántas pero obras? dentro de la investigación sí está marcado justamente este punto. Pero no, la auditoría dice otra cosa. No, pero la auditoría, ¿cuál de todas las auditorías? Porque hay algunas que no se hicieron. ¿Cuál es el contratista? ¿Qué número de orden tiene de contratista Lázaro? 80 En y Santa pico. Cruz, ¿eh? Tiene... En la Argentina, no sé, Sí. debe estar cerca del 100. Sí. Sí, Bueno, sí, en sí. Santa Cruz no tiene ni el Volúmenes, 10%. Esta Ahora, es la Hernán. cosa, no sé. Porque si no, está bien, sí, no, tiramos números, hacemos un PBI, todas las cuestiones, no tiene sentido. Es más, acusan, por el periodo completo, dicen, la obra pública de Lázaro Báez es 46.000 millones de pesos. A Cristina le dicen que a través de las facturas que hizo con el hotel, etcétera, etcétera, no llega a 60 millones de pesos. O sea, no tiene ni sentido. No hay forma de hilar una cosa con la otra. No tiene sentido. Ahora, Hernán, te pregunto. Está bueno que se sepan esas Te cosas. pregunto, más allá de esta causa puntual, porque tiene 11 procesamientos Cristina, y en esta creo que ni siquiera está imputado Lázaro Báez, porque es otra causa, la de lavado. Pero más allá del tecnicismo de esto que arranca el martes, decime cómo podés explicar que un tipo como Lázaro Báez, que arrancó con la empresa, fundó Austral Construcciones en el año 2003, cuando Néstor Carlos Kirchner asume como presidente, que era empleado bancario, con todo el respeto del mundo, No era empleado de un banco en Santa Cruz, No, era el y gerente que tiene general, una... Déjame claro. terminar el concepto. Era el gerente general. No, era Bueno, un empleado, no era banquero, era bancario. No era Ahí, cajero. en los bancos hay una diferencia, o sos el dueño No, pero no o era trabajás. empleado bancario, era- no era bueno. el que llevaba las cartas. Bueno, gerente de banco, ¿te gusta? No, está bien, pero no es lo mismo. Pero ¿cómo explicás? Despojate de lo ideológico. Igual yo no voy a defender Pero a Lázaro ¿cómo? Báez, que se Bueno, defienda él. No, pero lo estás defendiendo. No, yo no estoy haces defendiendo. más que defenderlo hace 5 minutos. yo no estoy defendiendo, yo estoy Pero déjame tirando. terminar, por Tirando. favor. ¿Cómo podés explicar que una persona que era gerente de banco, te gusta, que fundó la empresa cuando Néstor empezó como presidente, haya tenido contrato, decime si eso no es digitado, por más de 40.000 millones de pesos? Y no digamos que no tenía relación, porque más allá de ahora la tensión que puede tener con Cristina, y por eso Cristina no quiere quedar pegada a todo eso, tanta relación tenía que es el que le armó el mausoleo a Kirchner cuando fallece. ¿Cómo explicás eso? A mí me encantaría que esa pregunta se la hagas al presidente de la Nación, que por cierto tiene mucho más que ver con vos que Lázaro Báez. No, el presidente Porque tendrá es que dar bien sus válida. explicaciones en la El grupo justicia. Macri, yo también te En la preguntaría justicia cómo cuando creció. tenga... Pero de todas formas, así como Macri no va a explicar eso, Lázaro Báez que explique la suya. Yo lo que digo, porque acá la acusación, y en principio la pregunta, y todo tiende a, ahí no está Lázaro Báez, está Cristina. Entonces, el objetivo es acusar a Cristina. Entonces, yo lo que digo es, Pero para está contextualizar... marcada como jefa de una organización. Bueno, por ahí. Jefa de la asociación ilícita, digamos. La jefa La de la cabeza- asociación ilícita. Entonces, La cabeza para el juicio lo es que ella, ¿eh? Bueno, por eso, entonces lo que estoy contextualizando es por qué la acusación se dirige a Cristina
cuando estos datos son realmente objetivos. Después, que Lázaro Báez explique que la auditoría que yo recién mencioné, que la use, qué sé yo, que diga lo que quiera. Yo lo que digo es porque hay supuestamente una digitación. Ahora, no lo dice Iguacel en su informe, y Iguacel no encuentra diferencias. No encuentra diferencias. Entonces, yo pregunto, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? No sé, después que Lázaro Báez explique cómo hizo crecer su empresa, no me interesa, no sé si ni siquiera es parte de la causa. Vos, No, es parte de la causa. Sí, está Con lo metido, cual, sí, que lo sí. explique Está por él, lavado. explíquese. Ahora, lo que digo es, hay una clara intencionalidad de poner a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita bajo estos preceptos. Esto es lo sorprendente, porque si lo fuera y los datos son contundentes, yo me callo la boca. Ahora, no es lo contrario. Hernán, a ver, Miguel Vázquez, diputado nacional, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bien, también, bien, gracias. Lo veía con las manos no rezando, sino como marcando de costado y mirándolo a Hernán Lechner. ¿Qué piensa? A ver. No, la verdad que me parece que hay cosas que son innegables. Primero, cuando ocurrió todo este enriquecimiento de Lázaro Báez que no puede justificar y que tiene que ver con la obra pública, la presidenta era Cristina. Es decir, que ese es un dato innegable de la realidad. El otro dato innegable de la realidad es que, como decía, Lázaro Báez, con una empresa que creó con muy poco tiempo, se enriqueció porque fue adjudicatario de obras públicas que no hizo. De obras Y la públicas de otra, Santa y Cruz. la otra cuestión, y la Pero sí otra, las hizo. déjame terminar, y la otra cuestión Una cosa. es que lo que no se puede negar tampoco es la relación personal, la amistad que existía entre Lázaro Báez y los Kirchner. Claro. Entonces, a mí me parece que lo mejor sería que le permitiéramos a la justicia que avanzara y definiera y pudiera realmente esclarecer todo esto. Siempre que no sea la Me Corte da la Suprema que pide el y expediente. me da la ahí ya impresión, y podría. me da la impresión de que la Corte, lo que no se puede hacer es acusar una relación entre la Corte Suprema y el Gobierno Nacional, porque de hecho toda esta discusión se da porque la Corte requirió la causa. Es decir, que en definitiva no se puede estar diciendo que esta Corte está trabajando para el Gobierno. Realmente yo podría decir, se deja apretar por el gobierno. tranquilamente que una mayoría peronista de la Corte está trabajando para evitar que Pero esta vos decís lo investigación que siga. quieras. Yo lo que te digo es, la Corte evidentemente se dejó presionar. Y me llama poderosamente la atención porque está todo bien, dejemos que la justicia actúe siempre y cuando no haga una cosa que a mí no me gusta. Porque si la Corte, porque si la Corte pide el expediente, Sí. entonces ahí es un problema. No es un problema. Que lo devuelva. No, Y no es un rápidamente- problema. entonces tenemos... No es un problema. Sí, la justicia... En si tu me gusta caso a mí, vos bien. decís lo contrario. En tu Te caso quiero vos decir decís, dos cosas. En que tu está- caso vos decís lo contrario. que estás Vos equivocado. Dos cosas realmente te quiero decir. terminás Mirá. justificando lo de Lázaro Báez. No, Perdóname, Lázaro pero Báez es que se demasiado. entienda. Es un Ahora, exceso. La vos verdad que es un decís, exceso. obras que no se hizo. Andá y mirá la auditoría. Andá y mirá la auditoría. No, vos y se estás acaba la hablando de discusión, porque una si no, auditoría. No, hablemos no. sin Vos saber. estás Total es lo hablando- mismo. no estamos y segunda hablando sin cuestión. saber. Y segunda cuestión. Las obras son en Santa Cruz y la adjudicación es en Santa Cruz. Cristina, lo acabas de decir, era presidenta de la Nación. Entonces vos tenés que... Y vos daba decís- obras, Claro, daba obras claro, del porque no hay un Ministerio de gobernador, Planificación. porque no hay un tribunal de no, cuentas, no. porque no hay una legislatura, No, no es porque así, no hay no es ningún así. organismo en el O medio no de la estás provincia. informado o estás mintiendo, o no estás informado o estás mintiendo, porque las obras se hacían en Santa Cruz con recursos de la Nación. Es así ¿Y quién como te las estoy diciendo. adjudicaba? La Nación, No. el Ministerio, No. de No, Planificación no, de la Nación. no sabés cómo debido. funciona, no sabés cómo Por funciona. favor, sí sé cómo No, funciona. Nación no puede Perfectamente. adjudicar obras de No vialidad puede en la adjudicar provincia. directamente en la ley se lo provincia, no impide. es ilegal. Pero no, ¿cómo que no no, sepas ¿cómo eso? que no? Entonces, Obras ¿por qué está nacionales, José sí, López? gravísimo. Perdón, El ¿por qué? fervor se lo pido, pero Te agrego una cosa, cuando Macri dice cosas raras, a mí cosas raras del Poder Judicial son las de D'Alessio. Esas son cosas raras. Digo, cuando vos tenés una ingeniería armada para armar causas, valga la redundancia, para condenar, acusar, perseguir a alguien, esas son cosas raras. No suelo coincidir con Macri, pero si se refería a D'Alessio, en esto coincido plenamente. Me parece que la sociedad no quiere eso. Yo no quiero vivir en una Argentina así. Me imagino que no se refería a eso, porque de hecho el Poder Ejecutivo, la primera reacción que tuvo frente al caso de D'Alessio fue acusar a Ramos Padilla y tratar de correrlo de la causa. Esto es lo que no queremos los argentinos. Yo en eso sí me anoto. está bien, pero esto Esto no fue queremos los vinculado obviamente a la decisión de la Corte de porque pedir hace el un expediente. proceso, Bueno. porque vos recién preguntabas, ¿cuáles son las veces que tiene que obligatoriamente ir Cristina? Porque estás pensando en el proceso electoral, no en la causa. Sí, total es lo mismo, la van a acusar, no la van a acusar. Hernán, El proceso sigue lo mismo. Eso es porque, y yo creo que Macri lo hace en la misma clave, está pensando en esa foto,
y menciona esto, obviamente, corriendo el caso de Alessio, lo decía con cierta ironía, ¿no? Sí. Lo que mencionó. Y te pregunto simplemente con esto, porque quiero preguntarles también nuevamente a España y a Raúl. Esto, cuando se vea la imagen de Cristina sentada en el banquillo el martes, ¿va a reafirmar más la postura de aquellos que son el núcleo duro del cristinismo? A mí, mira, no quiero huir a la discusión de la foto, pero la foto me parece secundaria, yo comparto, me parece secundaria en el sentido de que yo creo que les preocupa o están tratando de mostrar una serie de cuestiones para el proceso electoral cuando la Argentina está viviendo otra cosa. No quiero ahondar en cuestiones económicas, que las hablaremos un poco más adelante, pero la realidad es que los argentinos la están pasando mal. Y me parece que la motivación del voto próximo se están equivocando. Si quisieran que voten a este gobierno, lo que tienen que hacer es que a los argentinos nos vaya bien, no tanto jugar con la foto. Pero Hernán, la foto es, digo, por lo menos por lo que hablé con dirigentes del kirchnerismo, era evaluado negativamente porque justamente si estamos hablando de una porción del electorado que duda entre votar a Macri y a Cristina, la foto de Cristina en el banquillo de los acusados les recuerda, digamos, todas las acusaciones de corrupción y en todo caso los vuelca potencialmente a esos electores más a favor de Macri. Eso que lo analicen los analistas políticos. Yo no voy a plantear eso, no sé, me dirán si sirve, si no sirve. Lo que yo creo es que incluso Cristina puede usarlo como una herramienta para plantear tal vez su opinión, los datos que yo mencionaba, que hoy no son de público conocimiento y lamentablemente justamente para ella, en todo caso, para el espacio de Unidad Ciudadana. Estoy diciendo, hemos hecho cosas, el gobierno resolvió un montón de cuestiones y tiene otras cuestiones que no resolvió. ¿Por qué se te fugaron 87 Pero si te estoy reconociendo el problema de la economía. No, pero no estás diciendo que se fugaron 87 mil millones de dólares. Estamos reconociendo el problema de la economía. ¿Por qué pasó entonces? ¿Sabes por qué? Porque no hubo la inversión que esperaba el gobierno. Por eso. Pero si eran dólares financieros, ¿qué inversión? Pero hubo que recurrir a los dólares financieros porque el gobierno, porque no tuvimos la inversión que esperábamos tener. Esto es un dato concreto de la realidad. ¿Por qué creen que no tuvieron? Entre otras cosas porque... No, entre otras cosas, vos lo sabés muy bien, porque hubo situaciones internacionales que empeoraron la situación de los países emergentes para la inversión y por otra parte, porque Argentina todavía no había recuperado en los inversores... La inversión puede ser extranjera. ¿Me dejas terminar o no? Puede ser extranjera, puede ser ¿No me querés dejar terminar? ¿Qué querés decir? Sí, termina, a ver, te cuento cómo. Pues yo te dejé terminar hasta cuando defendiste a Lázaro Báez. Mirá, claro, pero yo te digo, vos tratar de explicar si hay algún indicador que les dé a favor. Sí, de hecho sí. Vas a estar 10 años, pero de hecho sí. Porque los indicadores también tenés que medir. No, hay indicadores que dan bien, es cierto. Dale, la diferencia es la balanza comercial dio bien. Pero sí, señor, la balanza comercial dio bien. Mejoramos el tema del déficit primario, estamos mejorando el tema, estamos avanzando en una disminución importante de la inflación en la Argentina. Todo esto va a generar condiciones que va a mejorar la economía real de los argentinos. Para los que sobrevivan, este es un dato de la realidad. No. Para los que sobrevivan, no. Para los que sobrevivan, no. El otro día, Cristina, déjame terminar. El otro día, Cristina, en la presentación de su libro, en la presentación de su libro, reconoció que este gobierno había prácticamente duplicado los programas sociales con respecto a su propio gobierno. Y si están chocándola toda, maestro. Quiere decir que este gobierno está atendiendo los sectores más vulnerables de la sociedad. Lo reconoció la propia presidenta. Les pido un favor. Te explico dos cosas, te explico. Primero, la cuestión de la inversión. También hay inversión interna. ¿Saben lo que han creado ustedes? Que el 57% de la capacidad instalada se está utilizando. O sea, el 43% de la guita que está puesta en máquinas está básicamente inutilizada. Y decime, en el gobierno kirchnerista, ¿por qué había cepo? Segunda cuestión. Decime, ¿por qué había cepo en el gobierno kirchnerista? Segunda cuestión. ¿Por qué había cepo en el gobierno kirchnerista? Te enojas porque no te dejo hablar y ahora no me dejas hablar. Y segunda cuestión, le quiero contar a la gente. Es mentira que te va a ir bien con el recorte del ajuste fiscal y el déficit cero. Porque es el déficit primario. Miren, es como si yo me pongo contento que todos mis gastos en mi casa los puedo pagar, salvo uno. ¿Saben cuál? El de la tarjeta de crédito, que crece. Va a estallar. Va a estallar. No va a estallar. No se equivoquen, díganle la verdad a la gente. Ustedes están tratando de instalar que va a estallar, porque ustedes están tratando de instalar que va a estallar, porque necesitan ustedes instalar inseguridad. Nada. No, nosotros pero les pido que se hagan cargo de la economía, corran al fondo, hagan algo ustedes. ¿Alguien sabe
por qué la Corte termina discutiendo este tema? Porque termina la Corte porque hay 2 reclamos que hace la defensa respecto de 2 temas puntuales. Bueno, pero al menos 2. Uno lo decía Graciana recién. Son 51 causas, solo se dejan periciar 5, todas las demás Bueno, no. por eso ¿Cómo haces si vos sos la defensa para demostrar que no sos culpable si no te dejan? No. Les denegaron la posibilidad del análisis comparativo. Pero- Pará. Y a eso agrego que la auditoría que hizo Iguacel, funcionario del gobierno de Macri, dice que no hubo sobreprecios. Pero- Entonces, en ese contexto, la verdad, es un escándalo que la Corte no se haya parado de manos y haya dicho, déjenme la causa a mí. Porque si yo no te doy derecho a defensa, no hay justicia. No hay justicia. Yo no quiero vivir en esa Argentina. Hernán, No quiero vivir en esa Hernán, Argentina. lo que vos estás diciendo que está mal beneficia a Cristina, te lo dice cualquier abogado. Ayer en Intratables... Ay, lo entonces, decía ¿por qué la Graciela, defensa si quiere tiene- hacer la pero auditoría? escúchame, si Pero vos ¿qué tenés importa? 45... ¿Quién dijo? Escuchame un ¿Quién lo minuto. dijo? Vos lo decís. Escuchame un minuto. Si vos Vos lo tenés, decís. si vos tenés 45 casos, ¿no?, de obras públicas y la auditoría sobre 5, hay 40 que si hiciste chanchurrios no te van a agarrar Hiciste. porque no hay Y si auditoría no hiciste, sobre esas 5. pero y si no hiciste, no. ¿Entendés? Pero- te achica la posibilidad de caer. Pero vos estás tan convencido. No, pero es que esto vos te es... dijeron, esto decí no que es es culpable ideológico, y es no te sentido corres de común. eso. Tienen una Pensá, capacidad para dar yo vuelta sé a que las te cosas. cuesta, pero que- ponete un segundo y decís, Sí, pero- Cristina pero no es escu- culpable. Y ponete en los zapatos no, de ella yo no sé si es y culpable o no. pensá Yo no sé cómo si eso lo haría, decidirá la cómo justicia. haría una persona que no es culpable para demostrar que no es culpable. Pediría la auditoría de las 51, las pericias de las 51. Entonces no me podés decir que le beneficia que no haya pericia.